Audiolibros PC Master. Juego de Tronos. Canción de Hielo y Fuego. Tras el largo verano, el invierno se acerca a los 7 reinos. Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para unirse a la corte del rey Robert Baratheon el Usurpador, hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas mayores aficiones son comer, beber y engendrar bastardos. Eddard Stark desempeñará el cargo de mano del rey e intentará desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de los suyos. En un mundo cuyas estaciones duran décadas y en el que retazos de una magia inmemorial y olvidada surgen en los rincones más sombríos y maravillosos, la traición y la lealtad, la compasión y la sed de venganza, el amor y el poder hacen del Juego de Tronos una poderosa trampa que atrapa en sus fauces a los personajes y al lector. Juego de Tronos. Canción de Hielo y Fuego, 1. Concebida originalmente en 4 volúmenes, la saga vio pronto aumentada su longitud a 6 tomos, aunque tras la aparición de A Feast for Crows, Festín de Cuervos, en octubre de 2005, el autor se plantea ampliarla a 7. En castellano están disponibles, además de este Juego de Tronos, sus continuaciones, A Clash of Kings, Choque de Reyes, A Storm of Swords, Tormenta de Espadas, y el anteriormente mencionado A Feast for Crows. Los títulos provisionales de los volúmenes quinto y sexto son A Dance for Dragons y The Winds of Winter, respectivamente. La saga no tuvo un arranque espectacular. La edición en tapa dura de Juego de Tronos no llegó a ser éxito de ventas, y no fue hasta la aparición de la edición en paperback que las ventas no se dispararon. El enorme éxito de la edición en tapa blanda aumentó las ventas de A Clash of Kings, ya en tapa dura, y A Storm of Swords alcanzó el 12º puesto en la prestigiosa lista de bestsellers del New York Times en noviembre de 2000. A consecuencia de este éxito a posteriori, la primera edición de Juego de Tronos se cotiza a precios espectaculares en el mercado del coleccionista. El propio Martin pone a la venta en su página web varios ejemplares por $500, cuando el precio original era de 20. En cuanto al autor, George R.R. Martin es sobradamente conocido por el aficionado de habla hispana. Su primera novela, Muerte de la Luz, publicada por Edasa, en Nebulae Segunda Época, es una pieza de coleccionista, o más bien lo era antes de su reedición en esta misma colección. Sus obras Sueño del Febre y Los Viajes de Tooth son clásicos del género, y han gozado de un respetable éxito en España. Asimismo, Martin da muestra de su destreza en una serie de cuentos cortos, recopilados en varias antologías, que le han valido 4 Hugos y 2 Nébulas hasta la fecha. Especialmente recomendables son Los Reyes de la Arena, Premios Hugo y Nebula, una escalofriante historia sobre los peligros de jugar a ser Dios, y Una canción para Lía, Premio Hugo, un bellísimo canto a una mujer que abraza una religión alienígena. Esperamos que nuestros lectores estén de acuerdo con nosotros en que esta saga es la mejor y más impresionante obra de fantasía mitológica que se haya escrito después de Tolkien. Decidan por ustedes mismos. Josep Burillo. Dicen que en los detalles está el demonio. Un libro tan largo como este tiene muchísimos demonios, y hay que estar alerta para no caer en sus garras. Por suerte, yo conozco a muchísimos ángeles. Mi agradecimiento y mi aprecio, por lo tanto, a todas esas buenas personas que me prestaron sus oídos y sus conocimientos, y, en varios casos, sus libros, para que pudiera salir bien parado entre tantos detalles. Asage Walker, Martin Urigot, Melinda Snodgrass, Carl Kane, Bruce Vaughan, Tim O'Brien, Roger Zelazny, Hannelyn Scold y Laura J. Mixon, y por supuesto, a Parris. Y un agradecimiento especial a Jennifer Ersey, por sus esfuerzos que van por encima y más allá del deber. Prólogo. Deberíamos volver ya, instó Gareth mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a su alrededor. Los salvajes están muertos. ¿Te dan miedo los muertos? Preguntó Ser Waymar Royce, insinuando apenas una sonrisa. Los muertos están muertos, contestó Gareth. No había mordido el anzuelo. Era un anciano de más de 50 años, y había visto ir y venir a muchos jóvenes señores. No tenemos nada que tratar con ellos. ¿Y de veras están muertos? Preguntó Royce delicadamente. ¿Qué prueba tenemos? Will los ha visto, respondió Gareth.
Si él dice que están muertos, no necesito más pruebas. Mi madre me dijo que los muertos no cantan canciones, intervino Will. Sabía que lo iban a meter en la disputa más tarde o más temprano. Le habría gustado que fuera más tarde que temprano. Mi ama de cría me dijo lo mismo, Will, replicó Royce. Nunca te creas nada de lo que te diga una mujer cuando estás junto a su teta. Hasta de los muertos se pueden aprender cosas. Su voz resonó demasiado alta en el anochecer del bosque. Tenemos un largo camino por delante, señaló Gareth. 8 días, hasta puede que 9. Y se está haciendo de noche. Como todos los días alrededor de esta hora, dijo Sir Waymar Royce después de echar una mirada indiferente al cielo. La oscuridad te atemoriza, Gareth. Will percibió la tensión en torno a la boca de Gareth y la ira apenas contenida en los ojos, bajo la gruesa capucha negra de la capa. Gareth llevaba 40 años en la guardia de la noche, buena parte de su infancia y toda su vida de adulto, y no estaba acostumbrado a que se burlaran de él. Pero aquello no era todo. Will presentía algo más en el anciano aparte del orgullo herido. Casi se palpaba en él una tensión demasiado parecida al miedo. Will compartía aquella intranquilidad. Llevaba 4 años en el muro. La primera vez que lo enviaron al otro lado, recordó todas las viejas historias y se le revolvieron las tripas. Después se había reído de aquello. Pero ya era veterano de 100 expediciones, y la interminable extensión de selva oscura que los sureños llamaban el bosque encantado no le resultaba aterradora. Hasta aquella noche. Aquella noche había algo diferente. La oscuridad tenía un matiz que le erizaba el vello. Llevaban 9 días cabalgando hacia el norte, hacia el noroeste y hacia el norte otra vez, siempre alejándose del muro, tras la pista de unos asaltantes salvajes. Cada día había sido peor que el anterior, y aquel era el peor de todos. Soplaba un viento gélido del norte, que hacía que los árboles susurraran como si tuvieran vida propia. Durante toda la jornada, Will se había sentido observado, vigilado por algo frío e implacable que no le deseaba nada bueno. Gareth también lo había percibido. No había nada que Will deseara más que cabalgar a toda velocidad hacia la seguridad que ofrecía el muro, pero no era un sentimiento que pudiera compartir con un comandante, y menos con un comandante como aquel. Sir Waymar Royce era el hijo menor de una antigua casa con demasiados herederos. Era un joven de 18 años, atractivo, con ojos grises, gallardo y esbelto como un cuchillo. A lomos de su enorme corcel negro, se alzaba muy por encima de Will y Gareth, montados en caballos pequeños y recios adecuados para el terreno. Calzaba botas de cuero negro, y vestía pantalones negros de lana, guantes negros de piel de topo y una buena chaquetilla ceñida de brillante cota de malla sobre varias prendas de lana negra y cuero curtido. Sir Waymar llevaba menos de medio año como hermano juramentado en la guardia de la noche, pero sin duda se había preparado bien para su vocación. Al menos en lo que a la ropa respectaba. La capa era su mayor orgullo. De Marta sibelina, gruesa, suave y negra como el carbón. Apuesto algo a que las mató a todas con sus propias manos, había comentado Gareth en los barracones, mientras bebían vino. Seguro que nuestro gran guerrero les arrancó las cabecitas él mismo. Todos se habían reído. Es difícil aceptar órdenes de un hombre del que te burlas cuando bebes, reflexionó Will mientras tiritaba lomos de su montura. Gareth debía de estar pensando lo mismo. Mormont dijo que siguiéramos sus huellas, y ya lo hemos hecho, dijo Gareth. Están muertos. No volverán a molestarnos. Nos queda un camino duro por delante. No me gusta este clima. Si empieza a nevar, tardaremos 15 días en volver, y la nieve es lo mejor que podemos encontrarnos. ¿Habéis visto alguna tormenta de hielo, mi señor? El joven señor no parecía escucharlo. Observaba la creciente oscuridad del crepúsculo con aquella mirada suya, entre aburrida y distraída. Will había cabalgado el tiempo suficiente junto al caballero para saber que era mejor no interrumpirlo cuando mostraba aquella expresión. Vuelve a contarme lo que has visto, Will. Con todo detalle. No te dejes nada. Will había sido cazador antes de unirse a la guardia de la noche. Bueno, en realidad había sido furtivo. Los jinetes libres de los Magister lo habían atrapado con las manos manchadas de sangre en los bosques de los Magister, mientras despellejaba un ciervo de los Magister, y tuvo que elegir entre vestir el negro y perder una mano.
No había nadie capaz de moverse por los bosques tan sigilosamente como Will, y los hermanos negros no tardaron en explotar su talento. El campamento está casi una legua más adelante, pasado aquel risco, justo al lado de un arroyo, dijo Will. Me he acercado tanto como me he atrevido. Eran 8, hombres y mujeres. Niños no, al menos no he visto ninguno. Habían puesto una especie de tienda contra la roca. La nieve ya la había cubierto casi del todo, pero la he visto. No había hoguera, aunque el lugar donde había estado encendida se distinguía claramente. Ninguno se movía. Los he observado un buen rato. Ningún ser vivo ha estado jamás tan quieto. ¿Has visto sangre? La verdad es que no, admitió Will. ¿Y armas? Algunas espadas, unos cuantos arcos. Uno de los hombres tenía un hacha. De doble filo, parecía muy pesada, un buen trozo de hierro. Estaba en el suelo, junto a su mano. ¿Recuerdas en qué postura se encontraban los cuerpos? Un par de ellos estaban sentados con la espalda contra la roca, contestó Will encogiéndose de hombros. La mayoría, tendidos en el suelo. Como caídos. O dormidos, sugirió Royce. Caídos, insistió Will. Había una mujer en la copa de un carpe, medio oculta entre las ramas. Una vigía. Esbozó una sonrisa. He tenido buen cuidado de que no me viera. Cuando me he acercado, he visto que ella tampoco se movía. Muy a su pesar, se estremeció. ¿Tienes frío? Preguntó Royce. Un poco, murmuró Will. El viento, mi señor. El joven caballero se volvió hacia el soldado de pelo cano. Las hojas que la escarcha había hecho caer de los árboles pasaron susurrantes junto a ellos, y el corcel de Royce se movió, inquieto. ¿Qué crees que pudo matar a esos hombres, Gareth? Preguntó Sir Waymar en tono despreocupado. Se ajustó el pliegue de la larga capa de Marta. El frío, replicó Gareth con certeza férrea. Vi a hombres morir congelados el pasado invierno, y también el anterior, cuando era casi un niño. Todo el mundo habla de nieve de 20 varas de espesor, y de cómo el viento gélido llega aullando del norte, pero el verdadero enemigo es el frío. Se echa encima de uno más sigiloso que Will. Al principio se tirita y castañetean los dientes, se dan pisotones contra el suelo, y se sueña con vino caliente y con una buena hoguera. Y quema, vaya si quema. No hay nada que queme como el frío, pero solo durante un tiempo. Luego se mete dentro y empieza a invadirlo todo, y al final no se tienen fuerzas para combatirlo. Es más fácil sentarse, o echarse a dormir. Dicen que al final no se siente ningún dolor. Primero se está débil y amodorrado, y todo se vuelve nebuloso, y luego es como hundirse en un mar de leche tibia. Como muy tranquilo todo. ¡Qué elocuencia, Gareth!, observó Sir Waymar. No me imaginaba que te expresaras así. Yo también he tenido el frío dentro, joven señor. Gareth se echó la capucha hacia atrás para que Sir Waymar le viera bien los muñones, donde había tenido las orejas. Las 2 orejas, 3 dedos de los pies y el meñique de la mano izquierda. Salí bien parado. A mi hermano lo encontramos congelado en su turno de guardia, con una sonrisa en los labios. Tendrías que usar ropa más abrigada, dijo Sir Waymar encogiéndose de hombros. Gareth miró al joven señor y se le enrojecieron las cicatrices en torno a los oídos, allí donde el maestre Aemon le había amputado las orejas. Ya veremos hasta qué punto podéis abrigaros cuando llegue el invierno. Se subió la capucha y se encorvó sobre su montura, silencioso y hosco. Si Gareth dice que fue el frío, empezó Will. ¿Has hecho alguna guardia esta semana pasada, Will? Sí, mi señor. No había semana en que no hiciera una docena de guardias de mierda. ¿A dónde quería llegar con aquello? ¿Y cómo estaba el muro? Lloraba, dijo Will con el ceño fruncido. Ahora que el joven señor lo señalaba, estaba claro. Si el muro lloraba, no se pudieron congelar. No hacía suficiente frío. Muy perspicaz, asintió Royce. La semana pasada tuvimos unas cuantas heladas ligeras, y algunas ráfagas de nieve, pero en ningún momento hizo tanto frío para que 8 adultos murieran congelados. Y te recuerdo que eran hombres con ropa de piel y cuero, que estaban cerca de un refugio y que sabían encender una hoguera. La sonrisa del caballero no podía ser más confiada. Llévanos hasta ese lugar, Will. Quiero ver a los muertos con mis propios ojos.
Y ya no hubo más que hablar. La orden estaba dada, y el honor los obligaba a obedecerla. Will abrió la marcha con su montura desgreñada, eligiendo cauteloso el camino entre la maleza. La noche anterior había caído una ligera nevada, y había piedras, raíces y depresiones ocultas al acecho del descuidado y el imprudente. A continuación iba Sir Waymar Royce sobre el gran corcel negro, que piafaba impaciente. Un corcel no era montura adecuada para una expedición de exploración, pero cualquiera se lo decía al joven señor. Gareth cerraba la marcha. El anciano soldado iba murmurando para sus adentros mientras cabalgaba. Caía la noche. El cielo despejado se volvió de un tono púrpura oscuro, el color de un moretón viejo, y se fue tornando negro. Empezaron a aparecer las estrellas y una media luna. Will agradeció la luz en su fuero interno. Seguro que podemos ir a mejor paso, dijo Royce cuando la luna brilló en el cielo. Con este caballo, no, replicó Will. El miedo lo había vuelto insolente. ¿Quiere mi señor abrir la marcha? Sir Waymar Royce no se dignó responder. En algún lugar del bosque, un lobo aulló. Will hizo que su caballo se situara bajo un viejo carpe nudoso, y desmontó. ¿Por qué te detienes? Preguntó Sir Waymar. Mejor vamos a pie el resto del camino, mi señor. Está cerca, tras aquel risco. Royce se detuvo un instante, mirando a lo lejos con gesto reflexivo. El viento frío soplaba entre los árboles. La larga capa de Marta se agitó tras él como una cosa semiviva. Aquí falla algo, murmuró Gareth. ¿De verdad? Dijo el joven caballero con una sonrisa desdeñosa. ¿No lo notáis? Preguntó Gareth. Escuchad la oscuridad. Will sí lo notaba. Llevaba 4 años en la guardia de la noche, y nunca había tenido tanto miedo. ¿Qué pasaba? Viento. El susurro de los árboles. Un lobo. ¿Cuál de esos ruidos es el que asusta tanto, Gareth? Al ver que Gareth no respondía, Royce se bajó del caballo con gesto elegante. Ató el corcel a una rama baja, a buena distancia de los otros caballos, y desenvainó la espada larga. La empuñadura refulgía con el brillo de las piedras preciosas, y la luz de la luna parecía fluir por el acero pulido. Era un arma magnífica, forjada en castillo, y estaba nueva. Will pensó que nadie la había blandido jamás con ira. Aquí, los árboles están muy juntos, avisó. La espada se os va a enredar con las ramas, mi señor. Es mejor llevar un cuchillo. Cuando necesite consejos, los pediré, replicó el joven señor. Tú quédate aquí, Gareth, vigila los caballos. Nos hará falta una hoguera. Gareth desmontó. Yo me encargo. Eres completamente idiota, viejo. Si hay enemigos al acecho en este bosque, lo que menos falta nos hace es una hoguera. El fuego mantendría alejados a algunos enemigos, señaló Gareth. Osos, lobos guargo y otras cosas. Nada de hogueras. Sir Waymar apretó los labios. La capucha de Gareth le ensombrecía el rostro, pero Will advirtió que tenía un brillo duro en los ojos al mirar al caballero. Durante un momento temió que el anciano fuera a desenvainar la espada. Era un arma corta y fea, con la empuñadura descolorida por el sudor y melladuras en la hoja tras muchos años de uso frecuente, pero Will no habría apostado nada por la vida del joven señor si Gareth llegaba a esgrimirla. Nada de hogueras, murmuró Gareth entre dientes bajando la vista. Royce lo consideró un acatamiento y dio media vuelta. Guíame, dijo a Will. Will se abrió camino por un bosquecillo y ascendió por la ladera hasta el pequeño risco donde podía ocupar una posición ventajosa junto al árbol centinela. Bajo la capa fina de nieve, el terreno estaba húmedo y fangoso, resbaladizo, plagado de piedras y raíces ocultas con las que cualquiera podía tropezar. Will no hacía el menor ruido al avanzar. A su espalda, oía el suave tintineo de la cota de malla del joven señor, el crujir de las hojas y maldiciones entre dientes cada vez que la espada se le enredaba con las ramas y se le enganchaba la espléndida capa de Marta. El enorme centinela estaba justo en la cima del risco, donde Will recordaba. Las ramas más bajas, apenas un codo del suelo. Will se tendió de bruces sobre la nieve y el lodo, y se deslizó bajo ellas para espiar el claro desierto de abajo. El corazón le dio un vuelco. Durante un instante no se atrevió ni a respirar. La luz de la luna iluminaba el claro, las cenizas de la hoguera, la tienda cubierta de nieve, la gran roca y el arroyuelo casi congelado.
Todo estaba igual que unas horas antes. Habían desaparecido. Todos los cadáveres habían desaparecido. Dioses. Oyó a su espalda. Zeru Aimar Roy se acababa de cortar una rama con la espada. Se encontraba junto al centinela, con el arma todavía empuñada y la capa ondeando al viento. Las estrellas iluminaban el noble perfil que cualquiera podía ver. Agachaos. Susurró Will, apremiante. Algo va mal. Royce no se movió. Contempló el claro desierto al pie del risco, y dejó escapar una carcajada. Por lo visto, tus cadáveres han levantado el campamento. Will se había quedado mudo. Las palabras no le acudían a la mente. Aquello era imposible. Recorrió una y otra vez el campamento con la mirada. Un hacha de combate enorme, de doble filo, seguía tirada donde la había visto la vez anterior. Un arma de gran valor. Ponte de pie, Will, ordenó Zeru Aimar. Ahí no hay nadie. No te quiero ver escondiéndote bajo un arbusto. Will obedeció de mala gana. Zeru Aimar lo miró con desaprobación. No pienso fracasar en mi primera expedición y ser el hazmerreír del Castillo Negro. Encontraremos a esos hombres cueste lo que cueste. Miró a su alrededor. Sube a ese árbol. Venga, deprisa. A ver si divisas una hoguera. Will dio media vuelta sin decir nada. Era inútil discutir. El viento soplaba y se le clavaba en los huesos. Llegó junto al árbol, el centinela gris verdoso, y empezó a trepar. Ya tenía las manos pegajosas de resina antes de desaparecer entre las ramas. El miedo le atenazaba las entrañas como una comida mal digerida. Susurró una plegaria a los dioses sin nombre del bosque y sacó un puñal de la vaina. Se lo puso entre los dientes para seguir trepando con las dos manos. El sabor del hierro frío le proporcionó cierto consuelo. De pronto, oyó la voz del joven señor al pie del árbol. ¿Quién anda ahí? Will detectó cierta inseguridad pese al tono desafiante. Se detuvo. Escuchó. Miró. Los bosques le dieron la respuesta. El rumor de las hojas, el gélido discurrir del arroyo, el ulular lejano de un búho de las nieves, los otros no hacían ruido. Will divisó un movimiento por el rabillo del ojo. Unas sombras claras se deslizaban entre los árboles. Giró la cabeza y vio otra sombra blanca en la oscuridad. Desapareció al instante. El viento agitaba suavemente las ramas y hacía que se arañaran unas a otras con dedos de madera. Will tomó aliento para lanzar un grito de advertencia, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Quizá estuviera equivocado. Quizá hubiera sido solo un pájaro, un reflejo sobre la nieve, un espejismo de la luz de la luna. Al fin y al cabo, ¿qué había visto? ¿Dónde estás, Will? Preguntó Zeru Aimar desde abajo. ¿Ves algo? Caminaba con cautela, de pronto alerta, espada en mano. Él también debía de haber advertido su presencia, aún sin verlos. Responde. ¿Por qué hace tanto frío? Añadió. Era cierto, hacía mucho frío. Will, tiritando, se aferró todavía con más fuerza a la rama. Apretó la cara contra el tronco del centinela. Notó la savia dulce y pegajosa en la mejilla. Una sombra surgió de la oscuridad del bosque. Se alzó ante Royce. Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía. En un momento dado era blanca como la nieve recién caída, al siguiente negra como las sombras, o salpicada del oscuro verde grisáceo de los árboles. Con cada paso que daba, los juegos de luces y sombras danzaban como la luz de la luna sobre el agua. Will oyó cómo a Zeru Aimar Royce se le escapaba el aliento en un sonido siseante. No te acerques más, dijo el joven señor. Tenía la voz chillona como la de un niño. Se retiró la larga capa de Marta de los hombros para tener libertad de movimiento en los brazos durante el combate, y agarró la espada con ambas manos. El viento había cesado. Hacía mucho, mucho frío. El otro se deslizó adelante con pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no se parecía a ninguna que Will hubiera visto en la vida. En su forja no había tomado parte metal humano alguno. Era un rayo de luna translúcido, una esquirla de cristal tan delgada que casi no se veía de canto. Aquella arma emitía un tenue resplandor azulado, una luz fantasmagórica que centelleaba en su filo, y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante que cualquier hoja. Adelante si quieres, bailemos.
Zeru Aimar le hizo frente con valentía. Alzó la espada por encima de la cabeza, desafiante. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez fuera por el frío. Pero Will pensó que en aquel momento ya no era un crío, sino un hombre de la guardia de la noche. El otro se detuvo. Will le vio los ojos. Azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Estaban fijos en la espada temblorosa, sobre la cabeza de Zeru Aimar, en la luz del uno que fluía por el metal. Durante un instante, se atrevió a albergar esperanzas. Salieron de entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran 3, 4, 5. Quizás Zeru Aimar llegó a sentir el frío que emanaba de ellos, pero no los vio, no oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso. Era su deber. Y su muerte, si osaba hacerlo. Se estremeció, se aferró al árbol con más fuerza y guardó silencio. La espada transparente hendió el aire. Zeru Aimar la detuvo con acero. Cuando las hojas chocaron, no se oyó el ruido de metal contra metal. Tan solo un sonido agudo, silbante, apenas por encima del umbral de audición, como el grito de dolor de un animal. Roy separó el segundo golpe, y el tercero, y luego retrocedió un paso. Otro intercambio de golpes, y volvió a retroceder. Tras él, a derecha e izquierda, los observadores aguardaban pacientes, silenciosos, sin rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras los hacía casi invisibles en el bosque. Pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez, hasta que Will sintió deseos de taparse los oídos para protegerse del lamento angustioso que emitían. Zeru Aimar jadeaba ya por el esfuerzo, el aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha. La del otro brillaba con luz azul. Entonces, el quite de Roy se llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las anillas. Despedía vapor en medio de aquel frío, y las gotas eran rojas como llamas al llegar a la nieve. Zeru Aimar se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. La voz era como el crujido del hielo en un lago invernal, y las palabras sonaban burlonas. Por Robert. Gritó Zeru Aimar Roy se haciendo acopio de toda su furia. Y se lanzó hacia adelante con un rugido, blandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque en arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe con un movimiento casi fortuito. Cuando las hojas se encontraron, el acero se quebró. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno, y la hoja tembló y saltó en 1000 pedazos que salieron disparados como una lluvia de agujas. Roy se cayó de rodillas entre gritos mientras se cubría los ojos. La sangre le manaba entre los dedos. Los observadores se adelantaron al unísono, como si les hubieran dado alguna señal. Las espadas se alzaron y descendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ira. Las hojas translúcidas hendían la cota de malla como si fuera seda. Will cerró los ojos. Bajo él, sonaban voces y risas agudas como carámbanos. Cuando reunió el valor necesario para mirar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo, y el risco estaba desierto. Siguió entre las ramas, sin apenas atreverse a respirar, mientras la luna se deslizaba por el cielo negro. Por fin, con los músculos agarrotados y los dedos entumecidos por el frío, bajó del árbol. El cadáver de Roy se yacía de bruces en la nieve, con un brazo extendido. La gruesa capa de Marta estaba desgarrada por 1000 sitios. Allí tendido, muerto, resultaba más obvio que nunca que era muy joven. Un niño. Encontró a unos pasos lo que quedaba de la espada, con la punta rota y retorcida como un árbol sobre el que hubiera caído un rayo. Will se arrodilló, miró a su alrededor con cautela y la recogió. La espada rota sería la prueba que necesitaba. Gareth sabría qué significaba, y si no, lo sabría el viejo oso, Lord Mormont, o el maestre Aemon. ¿Seguiría Gareth esperando con los caballos? Tenía que darse prisa. Will se levantó. Zeru Aimar Roy se estaba de pie junto a él. Sus ropas lujosas eran andrajos. El rostro, una máscara ensangrentada. Tenía un fragmento afilado de su espada clavado en la pupila blanca y ciega del ojo izquierdo. El derecho estaba abierto. La pupila ardía con un brillo azul. Veía.
La espada rota se le cayó de los dedos. Will cerró los ojos para rezar. Unas manos largas y elegantes le acariciaron la mejilla y se cerraron en torno a su garganta. Iban enguantadas en piel de topo de la mejor calidad, y estaban pegajosas por la sangre, pero su roce era frío como el hielo. No olviden suscribirse a PC Master. Bran. El día había amanecido fresco y despejado, con un frío vivificante que señalaba el final del verano. Se pusieron en marcha con la aurora para ver la decapitación de un hombre. Eran 20 en total, y Bran cabalgaba entre ellos, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el 9º año de verano, y el 7º de la vida de Bran. Habían sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Robb creía que se trataba de un salvaje que había puesto su espada al servicio de Mance Rayder, el rey más allá del muro. A Bran se le ponía la carne de gallina solo con pensarlo. Recordaba muy bien las historias que la vieja Tata les había contado junto a la chimenea. Los salvajes eran crueles, les decía, esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos, se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche, para dar a luz espantosos hijos medio humanos. Pero el hombre que vieron atado de pies y manos al muro del fortín, esperando la justicia del rey, era viejo y huesudo, poco más alto que Robb. Había perdido en alguna helada las 2 orejas y un dedo, y vestía todo de negro, como un hermano de la guardia de la noche, aunque las pieles que llevaba estaban sucias y hechas jirones. El aliento del hombre y el caballo se entremezclaban en nubes de vapor en la fría mañana, cuando su señor padre hizo que cortaran las ligaduras que ataban al hombre al muro y lo arrastraran ante él. Robb y Jon permanecieron montados, muy quietos y erguidos, mientras Bran, a lomos de su pony, intentaba aparentar que tenía más de 7 años y que no era la primera vez que veía algo así. Una brisa ligera sopló por la puerta del fortín. En lo alto ondeaba el estandarte de los Stark de Invernalia. Un lobo huargo corriendo sobre un campo color blanco hielo. El padre de Bran se erguía solemne a lomos de su caballo, con el largo pelo castaño agitado por el viento. Llevaba la barba muy corta, salpicada de canas, que le hacían aparentar más años de los 35 que tenía. Aquel día mostraba una expresión adusta y no se parecía en nada al hombre que por las noches se sentaba junto al fuego y hablaba con voz suave de la edad de los héroes y los hijos del bosque. Bran pensó que se había quitado la cara de padre y se había puesto la de Lord Stark de Invernalia. En aquella mañana fría hubo preguntas y respuestas, pero más adelante Bran no recordaría gran cosa de lo que allí se había dicho. Al final, su señor padre dio una orden, y 2 de los guardias arrastraron al hombre harapiento hasta un tocón de carpe situado en el centro de la plaza. Lo obligaron a apoyar la cabeza en la dura madera negra. Lord Stark desmontó y Theon Greyjoy, su pupilo, le llevó la espada. Se llamaba Hielo. Era tan ancha como la mano de un hombre y en posición vertical era incluso más alta que Robb. La hoja era de acero valirio, forjada con encantamientos y negra como el humo. Ningún filo era comparable a los de acero valirio. Su padre se quitó los guantes y se los tendió a Jory Cassel, el capitán de la guardia de su casa. Blandió a Hielo con ambas manos. En nombre de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Y por orden de Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te sentenció a muerte. Alzó el mandoble por encima de su cabeza. Mantén controlado al pony, le dijo a Bran Jon Nieve, su hermano bastardo, acercándose a él. Y no apartes la mirada. Padre se dará cuenta. Bran mantuvo controlado al pony y no apartó la mirada. Su padre le cortó la cabeza al hombre de un golpe, firme y seguro. La sangre, roja como el vino veraniego, salpicó la nieve. Uno de los caballos se encabritó y hubo que sujetarlo por las riendas para evitar que escapara al galope. Bran no podía apartar la vista de la sangre. La nieve que rodeaba el tocón la bebió con avidez y se tornó roja ante sus ojos. La cabeza rebotó contra una raíz gruesa y siguió rodando. Fue a detenerse cerca de los pies de Greyjoy. Theon era un joven de 19 años, flaco y moreno, que se divertía con cualquier cosa.
Se echó a reír, y dio una patada a la cabeza. «Imbécil», murmuró Jon, en voz lo suficientemente baja para que Greyjoy no oyera el comentario. Puso una mano en el hombro de Bran, que alzó la vista hacia su hermano bastardo, y le dijo con solemnidad: «Lo has hecho muy bien». Jon tenía 14 años, y ya había presenciado muchas veces la justicia. Durante el largo camino de regreso a Invernalia parecía hacer más frío, aunque el viento ya había cesado y el sol brillaba alto en el cielo. Bran cabalgaba con sus hermanos, que iban a buena distancia por delante del grupo, aunque el pony tenía que esforzarse para mantener el paso de los caballos. «El desertor murió como un valiente», dijo Robb. Era fuerte y corpulento, y parecía crecer a ojos vistas. Tenía la piel clara de su madre, y también el pelo castaño rojizo y los ojos azules de los Tully de aguas dulces. Al menos tenía coraje. «No», dijo Jon Nieve con voz tranquila. Eso no era coraje. Estaba muerto de miedo. Se le veía en los ojos, Stark. Los ojos de Jon eran de un gris tan oscuro que casi parecían negros, y se fijaban en todo. Tenía más o menos la edad de Robb, pero no se parecían en nada. Jon era esbelto, y Robb musculoso. Era moreno, y Robb rubio. Era ágil y ligero, mientras que su medio hermano era fuerte y rápido. «Que los otros se lleven sus ojos», maldijo Robb sin mostrarse impresionado. «Murió como un hombre. ¿Uno carrera hasta el puente?» «De acuerdo», asintió Jon espoleando su montura. Robb soltó una maldición y salió disparado tras él, y galoparon juntos sendero abajo. Robb iba riendo y provocándolo, y Jon galopaba silencioso y concentrado. Los cascos de sus caballos levantaban nubes de nieve. Bran no intentó seguirlos. El pony no podría mantener aquel paso. También él se había fijado en los ojos del hombre andrajoso, y estaba recordándolos. Al cabo de un rato, el sonido de las risas de Robb se perdió a lo lejos, y los bosques quedaron de nuevo en silencio. Se encontraba tan inmerso en sus pensamientos que no oyó que el resto del grupo le había dado alcance hasta que su padre se adelantó para cabalgar junto a él. «¿Te encuentras bien, Bran?», preguntó con tono que no carecía de dulzura. «Sí, padre», le dijo Bran. Alzó la vista. Su señor padre, vestido de cuero y envuelto en pieles, a lomos de su gran caballo de guerra, se alzaba a su lado como un gigante. Robb dice que ese hombre murió como un valiente, pero Jon opina que tenía miedo. ¿Y a ti, qué te parece? ¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?, preguntó Bran después de meditar un instante. «Es el único momento en que puede ser valiente», dijo su padre. «¿Comprendes por qué lo hice?». «Era un salvaje», dijo Bran. «Secuestran a las mujeres y las venden a los otros». «La vieja Tata te ha estado contando historias otra vez», dijo su señor padre con una sonrisa. «La verdad es que ese hombre rompió su juramento, desertó de la Guardia de la Noche. No existe ser más peligroso. El desertor sabe que, si lo atrapan, se puede dar por muerto, así que no se detendrá ante ningún crimen por espantoso que sea. Pero no me has entendido. No te pregunto por qué el hombre debía morir, sino por qué tenía que ajusticiarlo yo en persona». «El rey Robert tiene verdugos», dijo Bran, inseguro. No sabía la respuesta. «Cierto», admitió su padre. «Igual que los Targaryen, que reinaron antes que él. Pero nuestras costumbres son las antiguas. La sangre de los primeros hombres corre todavía por las venas de los Stark, y creemos que el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Si le vas a quitar la vida a un hombre, tienes un deber para con él, y es mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizá es que ese hombre no merece morir. Algún día, Bran, serás vasallo de Robb, tendrás tierras propias y deberás defenderlas en nombre de tu hermano y de tu rey, y te corresponderá hacer justicia. Cuando llegue ese día, no te resultará grato, pero no debes apartar la vista. El gobernante que se esconde tras ejecutores a sueldo olvida pronto lo que es la muerte». En aquel momento, Jon reapareció en la cima de la colina que se alzaba ante ellos. «Padre, Bran, venid, deprisa. Mirad lo que ha encontrado Robb», les gritó agitando los brazos y volvió a desaparecer. «¿Algún problema, mi señor?», preguntó Jory, que se les había acercado cabalgando. «No me cabe duda», respondió su padre. «Venga, vamos a ver qué nueva travesura se les ha ocurrido ahora a mis hijos.
puso el caballo al trote. Jory, Bran y los demás lo siguieron. Robb estaba en el extremo norte del puente y Jon seguía a caballo, a su lado. Las nevadas de las postrimerías del verano habían sido copiosas aquella última luna. Robb estaba hundido hasta las rodillas en la nieve. Se había echado la capucha hacia atrás y el sol le arrancaba reflejos del pelo. Acunaba algo en el brazo, y los dos chicos hablaban en susurros emocionados. Los jinetes avanzaron con cautela entre los ventisqueros, siempre buscando los puntos firmes en aquel terreno oculto y desigual. Jory Cassel y Theon Greyjoy fueron los primeros en llegar junto a los chicos. Greyjoy reía y bromeaba mientras cabalgaba. Bran oyó su exclamación ahogada. «¡Dioses!». Se le escapó a Greyjoy, mientras trataba de controlar a su caballo y al mismo tiempo desenvainar la espada. «Aléjate de eso, Robb», gritó Jory, que ya la había empuñado, con la montura encabritada. «No puede hacerte daño, Jory», dijo Robb con una sonrisa mientras alzaba la vista del bulto que llevaba en brazos. «Está muerta». Para entonces Bran ya estaba consumido de curiosidad. Habría espoleado al pony, pero su padre lo obligó a desmontar junto al puente para acercarse a Clee. Bran se bajó de un salto y echó a correr. Jon, Jory y Theon Greyjoy ya habían desmontado también. «Por los 7 infiernos, ¿qué es eso?», preguntó Greyjoy. «Un lobo», le dijo Robb. «Un monstruo», replicó Greyjoy. «¿Qué tamaño?». El corazón de Bran latía a toda velocidad. Avanzó por un ventisquero que le llegaba a la cintura para ir junto a su hermano. Había una forma muerta, enorme y oscura, semienterrada en la nieve manchada de sangre. El tupido pelaje gris estaba lleno de cristales de hielo, y el hedor de la corrupción lo envolvía como el perfume a una mujer. Bran divisó unos ojos ciegos en los que reptaban los gusanos y una boca grande llena de dientes amarillentos. Pero lo que más lo impresionó fue el tamaño que tenía. Era más grande que su pony, el doble que el mayor sabueso de las perreras de su padre. «No es ningún monstruo», dijo Jon con calma. «Es una loba wargo. Son mucho más grandes que los otros lobos». «Hace 200 años que no se ve un lobo wargo al sur del muro», dijo Theon Greyjoy. «Pues ahora estoy viendo uno», replicó Jon. Bran consiguió apartar los ojos del monstruo. Solamente en aquel momento advirtió el bulto en brazos de Robb. Dejó escapar un grito de emoción y se acercó. El cachorro no era más que una bolita de pelaje gris negruzco. Todavía no había abierto los ojos. Hociqueaba a ciegas contra el pecho de Robb, buscando leche entre los pliegues de cuero de su ropa, sin dejar de gimotear. Bran extendió la mano, titubeante. «Vamos», le dijo Robb. «Tócalo, no pasa nada». Bran hizo una caricia rápida y nerviosa al cachorro, y se volvió al oír la voz de Jon. «Toma». Su hermano le puso un segundo cachorro en los brazos. «Hay 5. Bran se sentó en la nieve y apretó al cachorro contra el rostro. Tenía un pelaje suave y cálido que le acariciaba la mejilla. «Lobos wargo en el reino, después de tantos años», murmuró Huyen, el caballerizo mayor. «Esto no me gusta». «Es una señal», dijo Jory. «No es más que un animal muerto, Jory», dijo el padre de los niños con el ceño fruncido. Parecía preocupado. La nieve crujió bajo sus botas cuando caminó en torno al cuerpo. «¿Qué la mató?». «Tiene algo en la garganta», señaló Robb, orgulloso de haber dado con la respuesta aún antes de que su padre formulara la pregunta. «Ahí, justo debajo de la mandíbula». Su padre se arrodilló y palpó bajo la cabeza de la bestia. Dio un tirón, y alzó el objeto para que los demás lo vieran. Era un fragmento de 2 palmos de asta de venado, ya sin puntas, empapado en sangre. Se hizo un silencio repentino en el grupo. Los hombres contemplaron el asta, intranquilos, y ninguno se atrevió a decir nada. Incluso Bran se dio cuenta de que tenían miedo, aunque no comprendía por qué. «Es increíble que viviera lo suficiente para parir», dijo su padre mientras tiraba a un lado el asta y se limpiaba las manos en la nieve. Su voz rompió el hechizo. «Quizá no vivió tanto», dijo Jory. «Se dice a lo mejor ya estaba muerta cuando nacieron los cachorros». «Nacidos de la muerte», intervino otro hombre. «Peor suerte aún». «No importa», dijo Huyen. «Pronto estarán muertos ellos también». Bran dejó escapar un grito de consternación. «Cuanto antes mejor», asintió Theon Greyjoy y desenvainó la espada. «Trae aquí a esa bestia, Bran».
No, exclamó Bran con ferocidad. El animalito se había apretado contra él como si pudiera oír y comprender. Es mío. Aparta esa espada, Greyjoy, dijo Robb. Durante un momento, su voz sonó tan imperiosa como la de su padre, como la del señor que sería algún día. Nos vamos a quedar con los cachorros. Es imposible, chico, dijo Arwyn, que era hijo de Huyen. Les haremos un favor matándolos, dijo Huyen. Bran alzó la vista hacia su padre, implorante, pero solo encontró un ceño fruncido. Lo que dice Huyen es verdad, hijo. Es mejor una muerte rápida que agonizar de frío y hambre. La perra de Ser Rodríguez parió otra vez la semana pasada, dijo Robb, que se resistía, testarudo. Fue una camada pequeña. Solo vivieron 2 cachorros. Tendrá leche de sobra. Los matará en cuanto intenten mamar. Lord Stark, intervino Jon. Resultaba extraño que se dirigiera a su padre de manera tan formal. Bran lo miró, aferrándose a aquella última esperanza. Hay 5 cachorros, siguió. 3 machos y 2 hembras. ¿Y qué, Jon? Tenéis 5 hijos legítimos. 3 chicos y 2 chicas. El lobo guargo es el emblema de vuestra casa. Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, mi señor. Bran vio cómo cambiaba la expresión de su padre, vio las miradas que intercambiaban los demás hombres. En aquel momento quiso a Jon con todo su corazón. Pese a sus 7 años, comprendió qué había hecho su hermano. Las cuentas cuadraban solo porque Jon se había excluido. Había incluido a las niñas, incluso a Rickon, que era solo un bebé, pero no al bastardo que llevaba el apellido Nieve que, según dictaba la costumbre, debían tener en el norte todos los desafortunados que nacían sin apellido propio. ¿No quieres un cachorro para ti, Jon? Preguntó con voz amable su padre, que también lo había comprendido. El lobo guargondea en el estandarte de la casa Stark, señaló Jon. Yo no soy un Stark, padre. Su señor padre miró a Jon, pensativo. Robb se apresuró a romper el silencio que reinaba. Yo alimentaré al mío en persona, padre, prometió. Empaparé un trapo en leche caliente para que la chupe. Yo también. Se apresuró Bran. Resulta fácil decirlo, pero veréis que hacerlo no lo es tanto, dijo el padre después de estudiar larga y atentamente a sus hijos. No permitiré que los criados pierdan el tiempo con esto. Si queréis esos cachorros, los tendréis que alimentar vosotros. ¿Entendido? Bran asintió a toda prisa. El cachorro se le retorcía entre los brazos y le lamía el rostro con una lengua cálida. También tendréis que educarlos, siguió su padre. Es imprescindible que los entrenéis. El encargado de los perros no querrá saber nada de estos monstruos, os lo aseguro. Y que los dioses os ayuden si los descuidáis, si los tratáis malos y no los entrenáis. No son perros. No os harán carantoñas para conseguir comida, ni se marcharán si les dais una patada. Un lobo guargo es capaz de arrancarle el brazo a un hombre tan fácilmente como un perro mata a una rata. ¿Seguro que queréis esa responsabilidad? Sí, padre, dijo Bran. Sí, asintió Robb. Y pese a todo lo que hagáis, los cachorros quizá mueran. No se morirán, dijo Robb. No lo permitiremos. Entonces, os los podéis quedar. Jory, Desmond, recoged el resto de los cachorros. Ya es hora de que volvamos a Invernalia. Solo cuando estuvieron de nuevo a caballo y en marcha se permitió Bran disfrutar del dulce sabor de la victoria. Llevaba al cachorro entre los pliegues de las prendas de cuero para darle calor y protegerlo en la larga cabalgada de vuelta a casa. Se preguntaba qué nombre le iba a poner. En mitad del puente, Jon se detuvo de pronto. ¿Qué pasa, Jon? Preguntó su señor padre. ¿No lo oís? Bran oía el viento entre los árboles, el sonido de los cascos de los caballos contra los tablones de carpe y los gemidos de su cachorro hambriento, pero Jon parecía percibir algo más. Ya lo tengo, añadió Jon. Hizo girar al caballo y galopó de vuelta por el puente. Lo vieron desmontar en la nieve junto a la loba muerta y arrodillarse. Un momento después regresó cabalgando hacia ellos. Sonreía. Este se debió de alejar de los demás, dijo. O lo echaron, replicó su padre, con los ojos clavados en el sexto cachorro. Tenía el pelaje blanco, mientras que los demás cachorros de la camada eran grises. Los ojos eran tan rojos como la sangre del hombre harapiento que había muerto aquella mañana.
A Bran le pareció muy extraño que ya los tuviera abiertos, mientras que los demás aún seguían ciegos. Un albino, dijo Theon Greyjoy, burlón. Este morirá antes incluso que los demás. No, Greyjoy, dijo Jon lanzando una mirada gélida al pupilo de su padre. Este es mío. No olviden suscribirse a PC Master.